Hola, y bienvenidos a Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Les habla Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. No olviden dejar su reseña en iTunes o donde sea que estén escuchando. Sus comentarios siempre nos ayudan. Y bueno, bienvenidos sean al programa que somos nosotros. ¡Sí! Yay. En fin, el tema del programa de hoy es algo que va a ser muy importante, sobre todo para nuestra sociedad mexicana, que tiene como esta separación cultural un poquito grave. Y es sobre el valor de lo naco, lo kitsch, o entre enormísimas comillas, vulgar. Bueno, pues como saben, en nuestro bello país, y creo que en general en los países latinoamericanos, tenemos como esta idea de lo vulgar, esta idea de, ya sabes, pues lo del pueblo. Porque, seamos un poco sinceros, la diferenciación entre algo como vulgar en otras ideas más occidentalosas, más europeas, es diferente a lo vulgar que se considera dentro de nuestros términos. ¿Por qué? Porque suele tomarse como vulgar en México o como naco todas estas situaciones muy populosas, que son representaciones de la vida en general del pueblo. Ajá, cosas así como la música popular o ciertas formas de vestimenta o ciertas formas de hablar. Se habla mucho, por ejemplo, del acento defeño, que es como cantadito. Ta 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 ta. Que de hecho es muy interesante porque Margarita Carvajal, una vez en una clase que tuve con ella, Margarita Carvajal es una cantante de soprano, de música mexicana, nos comentaba que de hecho esa idea del cantadito defeño en realidad no es algo cultural, sino que es algo creado. Al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, inició esta tradición del teatro de revista, que pues lo que se trataba era como representar a la sociedad. Entonces este tipo de lenguaje se creó ahí y la gente lo empezó a adoptar y se creó el acento defeño, pero en realidad es algo que no tiene demasiado tiempo. A propósito, una pequeña nota para los que nos estén escuchando y sobre todo para todos aquellos que tienen un sistema de sonido de alta calidad. Estamos a la intemperie, no hay como tiempo de ir a grabar a un como lugar, entonces estamos en los pastos de nuestra universidad. Entonces si escuchan algo, una voz, hoy nos tocó, entonces, upsi. Hablando de lo naco, grabándola. Pero sí, está como todo este complejo, está como todo este como desprecio por muchos objetos culturales que si bien tal vez no sean tan elevados, siempre han sido vistos como con desprecio. Como con cierto desprecio, cosas como pues los bailes populares, como ya dije, como la salsa, la cumbia, por así decirse, que por el hecho de practicarse en lugares, en colonias populares y todo eso, han recibido esta idea de ser como un producto cultural popular. Ya ni siquiera se habla de ellos de arte, y normalmente cualquier mención de ellos, sobre todo en los círculos académicos y en los círculos como más cultosos, entre comillas, siempre vas a recibir esta especie de desprecio, pese a que sean formas musicales como legítimas. Y es muy, muy interesante porque hace poco estaba leyendo un artículo acerca del proyecto de nación y sobre la occidentalización de la cultura o de ciertos... En esta lectura se desarrolla mucho la idea de que este desprecio, bueno, no este desprecio, sino la funcionalidad de la sociedad latinoamericana es algo que no funciona muchas veces, no cuaja, porque estamos muy arraigados, o más bien estamos tratando de hacer una imitación de los paradigmas occidentales. ¿Y qué es Occidente? Pues en cierto momento fue Europa y actualmente es Estados Unidos. Entonces realmente no hay hay un quiebre entre nuestra forma de ver la cultura y el tratar de imitar esos paradigmas culturales, económicos, de toda clase. El hecho de que nuestra cultura se determine como algo naco, popular, vulgar, lo que sea, tiene que ver mucho con esta no aceptación de que somos un país, digámoslo así, conquistado. Ajá, o siquiera un país propio, porque todo lo que es mexicano tiene como esta Dualidad. Ajá, esta cualidad de, es mexicano. O sea, puedes tener una conversación normal y decir, y están los mexicanos. Entonces en el lenguaje está esto de que si se dice, sí, lo mexicano, y automáticamente ya se sabe que estamos hablando de algo despectivo. O sea, esta idea del mexicanito, naquito, como
ignorante, ha persistido muchísimo a través de la cultura, no solo la nuestra, sino la americana y la de otros países o otros lugares como Europa. Aunque sobre todo yo creo que esto de lo naquito proviene mucho de Norteamérica, la idea del chicano, la idea del western, del pueblo mexicano perdido en el desierto, el zarape, el sombrero, el mariachi, y se han tomado todas estas ideas y se han licuado a este concepto mexicano que normalmente apunta a pues algo que no tiene nada que ver con pues el mexicano que somos ahora, y dos, pues desprecia muchos de los valores que le dan a México su identidad. Entonces, pues no sé, o sea, todo eso se me hace muy, muy chistoso, como existe esta como idea de que si tienes cualquier gusto por lo que te identifica como mexicano, y no me refiero a la bandera o al himno, que nunca han sido verdaderos puntos de identidad del país, sino me refiero más bien a, por ejemplo, pues no sé, el mariachi o cosas así. Bueno, vamos a entender primero de dónde nace toda esta, ¿cómo le podríamos decir? Discriminación ante estos aspectos. Hace poquito estaba haciendo una lectura acerca de el proyecto nacional. Hablaba específicamente de la manera en la que se está desarrollando el proyecto en México. Si no mal recuerdo, escrito por Bonfil, donde se explica que la razón por la cual los proyectos nacionales, políticos, económicos y en general culturales no funcionan es debido a que no hay una real idea de lo que es el ser mexicano, no hay una real idea de lo que es la sociedad mexicana, no hay una real idea de todo lo que está funcionando. Todo lo que tenemos, todos los desarrollos que hemos tenido son solo adaptaciones de los países súper desarrollados o los países de primer mundo que se consideran como el mundo occidental. En su momento fue España o Europa y actualmente es Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir esto es que tenemos tan desarrollada la idea. Estados Unidos, por ejemplo, es el primer mundo, que necesitamos parecernos a él para ser primer mundo, que necesitamos parecernos a Francia para ser primer mundo, que necesitamos parecernos a Europa para ser primer mundo. Que todas estas situaciones propias de identidad mexicana son parte de nuestro desarrollo, nuestro poco desarrollo. El hecho que nosotros estemos tratando de imitar eso es lo que ha mermado esta situación. Y el hecho de que nosotros despreciemos toda nuestra cultura con el valor de lo, entre grandes comillas, naco, es debido a este desprecio, al hecho de no querer parecer nuestra identidad, porque nosotros despreciamos nuestra identidad por ser los países vencidos. Y de hecho, un poco Octavio Paz habla un poco de esto cuando habla de el México o el hijo de su chingada madre. Del hecho de que nosotros despreciamos esta idea de ser el hijo de una mujer violada y que para los que no lo sepan, chingado quiere decir ahora, pero más que nada en tiempos clásicos, chingado se refería a cuando violaban a una mujer. Uh-huh. Entonces a las mujeres en el campo eran violadas, eran chingadas, y entonces pues tú nacías siendo el hijo de tu chingada madre. Exacto, y aparte, pero la metáfora va más allá de solamente ser un hijo, obviamente, de una mujer violada, sino que habla de que México es una madre violada, conquistada todo el tiempo por los españoles, por Estados Unidos, por los aztecas en su momento. Entonces, este sentimiento de sentirnos inferiores por ser el hijo de no sabemos quién y de una mujer violada es el hecho de que se tenga ese desprecio hacia nosotros mismos, hacia nuestra cultura y hasta nuestra identidad. Que regresando un poco a la lectura primera, hablando esta idea de que no hay una identidad real, porque de hecho hace algún tiempo Enrique y yo hablábamos sobre las identidades como patrióticas, como lo son el escudo, el himno nacional o la bandera. Son cosas que se han recreado como una especie de imposición, no es algo como por ejemplo en Francia o en otros países donde se retoma a partir de la cultura. Aquí se creó y ese es el problema y ese es el problema de la falta de identidad mexicana. Por ejemplo, pues digamos en Francia la Marsellesa era una canción popular, en Estados Unidos la bandera americana era una bandera de lucha, o sea, su bandera de las 13 colonias. Su himno nacional también era una canción de bares, que de hecho tiene sus orígenes en la Irlanda.
pero como fue traída por marineros irlandeses y era cantada tanto por ellos como piratas, etcétera, pues se permeó y se volvió parte de lo que tenemos ahora como la identidad nacional americana. Pero el punto es que todos estos elementos, la vieja gloria, América la Bella, vienen siendo cosas que se lograron solas, o sea, culturalmente se volvieron parte de la cultura de una manera orgánica. En cambio, aquí en México, todas estas identidades nacionales, o sea, el escudo fue diseñado, fue una readaptación de banderas que realmente identificaban al país, como el ejército trigarante, el estandarte de la Virgen, cosas así. El himno nacional fue decidido en un concurso, la música es española, de hecho, por ejemplo, pues para como conectarlo a otra cosa, un ejemplo más micro, que es lo que pasa con las grandes casas de estudio de México. Todas tienen su porra. La UNAM tiene la porra del Goya, que proviene de que los estudiantes de la Preparatoria Nacional, antes de que siquiera se construyera la ciudad universitaria, era como su grito de a dónde se iban a ir de pinta. Se iban a un lugar, a los cines, uno de ellos el cine Goya. Entonces cada vez que pues era hora de armarla de pedo, empezaron a gritar Goya, 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 Goya. Y pues ya, de ahí nació. Y el cachún, cachún, ra, ra, pues ya vino de lo demás. O sea, nada más fue como una palabras de porra. Por el otro lado, el Instituto Politécnico Nacional tiene el Huelum Cachi Cachi Porra. Y este proviene de que ellos querían, era como un llamado a la huelga, pero dijeron no hay que decir huelga porque suena muy comunista, supongo. Entonces era Huelum y la Cachi Cachi Porra era la cachiporra de los policías. Entonces era como un grito de protesta, más bien como guerreroso. En cambio, y en fuerte contraste, la UAM, que es la tercera gran casa de estudios y donde estamos justo ahora, no tiene una porra universitaria. Se intentó crear una que nadie conoce y a nadie le importa. Ni siquiera se usa en eventos universitarios. Es como, a veces se usa, pero es como, sí, la porra de la UAM. Y eso esto es algo muy interesante. O sea, estas situaciones de evolución desde los estudiantes, por ejemplo, en la UNAM, o toda esta situación de la huelga en el Politécnico, son cosas que han trascendido y que se han institucionalizado, pero no se institucionalizó en primera instancia. Fue algo que traspasó los años y que se convirtió en parte de la identidad de la universidad. Yo estudié en una escuela de la UNAM y realmente cuando cantas el Goya es algo que se convierte como en un orgullo. Y en cambio, hacemos una comparación con otras casas de estudio como la UAM o como otras escuelas que intentan imponer esto, realmente no hay un sentimiento real de propiedad. Solo es como algo que existe. Y de alguna manera esto pasa también en México con el himno nacional. Es una manera en la que existe, lo aprendes, lo sabes, pero realmente no hay ninguna relación entre él y tú. Y eso me lleva a preguntar tal vez, para los que nos escuchen, ¿cómo sucede en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las situaciones? Sí, porque los ejemplos que hemos dado son más bien europeos y norteamericanos, entonces queremos saber qué pasa en otros países, o sea, de dónde vienen sus identidades nacionales y si la tienen muy permeada. Por ejemplo, en Venezuela, que tienen toda esta onda de Simón Bolívar y sí valoran mucho esa identidad de héroe. Uh-huh. Pues hasta la fecha, lo de la revolución bolivariana. Uh-huh. O sea, se refieren a él siempre para este tipo de carácter. Y en cambio aquí en México... O Allende. En Chile. En Chile. En cambio acá tenemos como una onda un poquito más difusa, porque nuestros padres de la patria no son como consistentes o no duraron toda la guerra. El padre de la patria mexicana, Miguel Hidalgo, fue asesinado al año del inicio de la guerra de independencia. Entonces nosotros nunca tuvimos como, por ejemplo, en Washington, que tenían a su... Yo creo que también eso tiene que ver mucho con una teoría de la historia que se da mucho en México, que se llama le llaman historia de bronce. Se llama historia de bronce porque habla de héroes de bronce, héroes no reales, héroes que son estatuas, que son monumentos. Nunca hay un acercamiento real con un héroe patriótico, nunca hay un acercamiento real con estos personajes, porque todo está escrito de manera como si fueran superhéroes o fueran o sea, creo que hasta Superman tiene más personalidad que la manera en la que nos enseñan la historia en México.
Se cree que son personajes súper, son buenos y que tienen como todas estas ondas, son perfectos, son sabios, y realmente nunca hay una relación. En el caso, regresando un poco al ejemplo de Francia, en el caso de Francia, Napoleón, todo el mundo sabe la historia de Napoleón de pe a pa, o sea, saben todo lo que hizo, saben todas las cosas en las que se equivocó, saben todos sus chismes, y es una manera de tener como un acercamiento con este personaje, porque realmente es un personaje que es tan común, que es como tan real dentro de tu propio mundo, que sí te puedes relacionar con él, y en cambio aquí hay una total separación en ese sentido, porque nunca hay un acercamiento real, y eso es algo que sucede. Entonces, a partir de eso, que habla, con lo que empezamos, que se habla de la lectura, tenemos esta idea de que nuestra identidad es creada, es una identidad falsa. Uh-huh. Y la real identidad de la que podríamos sacar nosotros como algo es una identidad que está minimizada. Exacto. Yeah. Que se cree que es la que está mal. Ahora, por ejemplo, una situación muy grande que ya se mencionó, por ejemplo, ahorita con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, más allá de la idea religiosa que tenemos en México, es un ícono muy importante. Sí, fuera de los pensamientos ateos que uno pueda tener, o sea, sería un verdadero error intentar estudiar México sin tener muy presente a la Virgen. Sí, o sea, la Virgen de Guadalupe es una representación simbólica mexicana demasiado grande. Barranco, el historiador, hizo un análisis sobre la relación que hay entre la Virgen de Guadalupe con la idea de nuestra madre, con la idea incluso de nuestra pasado prehispánico, que en realidad él dice solamente eso es el mantenimiento de la misma idea prehispánica, pero ahora traducida al ámbito católico, y que después de eso él la traduce como, al final, como nuestro real símbolo, que sería el águila comiendo a la serpiente. Sí, bueno, en México el estandarte que Miguel Hidalgo, que ya mencionamos, sacó el 15 de septiembre. Sí, 16 es el cumpleaños de Don Porfirio. ¿Cuándo es el grito? No, es el 16, amor. El 16. Ah, sí, es cierto. 16 es el día de la independencia, 15 es el cumpleaños de Don Porfirio, y cambió la fecha para que combinara con su cumpleaños. Bueno, o sea, ven lo fabricado. Voy a regresar porque como que eso está de más. Es que siento que nos estamos enfocando demasiado en México, y lo que quiero decir es sí, pues ahorita lo vamos a conectar. Sí. Nada más es que por eso te digo, bueno, ya termina con lo de Barranco y ya conectamos. Bueno, en México el estandarte que Miguel Hidalgo utilizó el día del grito de independencia, que es la fecha más importante en México para la patria, no es el 5 de mayo, es el 16 de septiembre. Es un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y es una imagen que realmente es tan importante que se ha traspasado a todos los aspectos de la vida mexicana. Aún a pesar de que los mexicanos no sean necesariamente católicos, es algo muy esencial dentro de nuestra vida, es algo esencial dentro de nuestra iconografía, es algo muy importante que traspasa más, que es muy identificatorio de nuestro país. No, es una cosa, deja de tartamudear. Perdón, es que pienso mientras estoy hablando. Ya no sé. Y que también incluso llega a otros países de Latinoamérica. Pero este hecho es que de alguna manera también se ha minimizado este hecho con esta idea de lo naco. Ajá. Este tipo de identidades suelen ser bajadas por la misma sociedad porque no se consideran una identidad realmente valiosa. Y aquí es donde realmente entramos a nuestro tema. El hecho de que se nos niegue la identidad, o que se minimice esta identidad, cuando realmente tiene muchísimo valor. Es que sí tengo idea de lo que estoy
estoy quiero intentando decir, girar pero la piedra. quiero que se empiece porque esto es como más hacia el centro. Ok, bueno, es lo chistoso de la cultura mexicana es que tenemos toda esta cultura fabricada, pero por otro lado como que al mexicano promedio le ha valido y hemos generado culturas propias, idiosincrasias muy, muy particulares hacia la identidad del mexicano, pero hay mucho miedo en relucirlas como parte de nuestra identidad, porque, bueno, normalmente nacen como cosas populares y entonces, como tenemos por eso es que explicamos todo esto del proyecto nacional y los hijos de la chingada y todo eso, porque como somos unos hijos de la chingada, básicamente, nos da mucho miedo mostrar lo que hacemos, nos da mucho miedo mostrar el producto nacional. Y se nota mucho en la manera en la que nos expresamos popularmente. Por ejemplo, la música popular mexicana que pasa a Estados Unidos no tiene nada que ver con la música popular mexicana que se escucha en México. O por ejemplo, el cine mexicano que se intenta mandar, por ejemplo, a los Óscares, sobre todo en los últimos años, que es como películas de Derbez y pinches Cantinflas a la verga. No tiene nada que ver con el cine que hace aquí. Bueno, como hacía Iñárritu o como hace ahorita Escalante. Que de hecho... O como hace Prieto, o sea... Que de hecho Cantinflas, que fue una película... Cantinflas. Que es que es como el Lora. Que de hecho la película de Cantinflas que fue mandada a los Óscares el año pasado, antepasado, no la recuerdo, se me hace personalmente un insulto completamente. Porque empezando porque ¿Cantinflas se mandó en 2013? Bueno, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. A lo mejor no mencionas el año. Por ejemplo, Cantinflas es personalmente una de las situaciones más que me enojó muchísimo. Porque, empezando porque se está intentando hacer la biografía de un ícono del cine mexicano. Un ícono que se higienizó totalmente. Que bueno, tal vez la culpa no la tenga los estudios, sino la familia de Cantinflas. Que el Mario Moreno Jr. es un hijo de puta, entonces... Pero el hecho es que creo que la situación es que uno se higienizó totalmente esta visión de Cantinflas. ¿Qué es lo que quiero decir? Cantinflas no era un naco o el tipo personaje. Él creó un personaje en base a sí mismo. Pero Cantinflas era una persona muy culta. Mario Moreno era una persona muy culta. Era una persona muy interesada. De hecho, si ustedes ven las últimas películas, ya empieza a tener como unos problemas culturales muchísimo más intensos dentro de sus películas. Pero el hecho de que se haya higienizado, el hecho de que se haya escogido un actor español para interpretar a Cantinflas... Eso sí fue un poquito como... Es una situación en la cual estás tratando de... Volvemos a lo mismo, crear una identidad falsa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender una cosa. Nuestra identidad se ha hecho de alguna manera algo falso. La mayor parte de las veces cuando nosotros empezamos a admirar ciertos aspectos de nuestra cultura es porque alguien ya los miró. Ajá. Pongo el ejemplo, Frida Kahlo. Frida Kahlo, para no se sorprendan, Frida Kahlo durante su época y por muchísimos años era considerada una vieja loca, literalmente. Y no lo digo yo, lo dice gente que conozco que la conoció en persona y que dice, o sea, realmente en esa época se consideraba una vieja loca. Cuando estaba viva, cuando murió, todavía muchísimo tiempo después, no se consideraba alguien importante. Fue hasta más o menos como en los 90s que los extranjeros empezaron a valorar su trabajo y de repente fue un boom. Se convirtió en el ícono mexicano mundial. Incluso más que Diego, entonces, digo, yo no tengo nada contra Frida Kahlo. Personalmente tengo una relación muy tormentosa. No, de hecho me gusta Frida Kahlo, aunque yo soy muy fan de Diego, pero el hecho de que se haya convertido en un ícono en base a lo que se miró desde fuera es una muestra. Y ahora Frida Kahlo se ha convertido en todo lo contrario de lo que era, ¿no? O sea, se ha convertido en un objeto mercantil. Como Che Guevara, ¿no? Como el Che Guevara, se ha convertido en un objeto mercantil, se ha convertido en un icono que es totalmente hueco. ¿Por qué? Porque Frida Kahlo representa lo mexicano, pero se ha elitizado de una manera totalmente increíble. No es que elitizado,
yo creo que tiene mucho que se ha como sanitizado. O sea, sí se habla de Frida, ay, sí, niña loca, muy interesante, pero se crea como esta especie de estereotipo. O sea, no se fabricó un estereotipo, pero se le aplicó a Frida este estereotipo de, ay, la loca, única, artista especial. Y yo sé que hay como todo este contraataque hacia Frida, pero la neta siento que es muy injusto. Creo que ataquen a Frida, pero sí, o sea, se nota mucho cuando el mexicano tiene como este complejo de no querer mostrar lo nacional. Por ejemplo, pues nos pasó en los 2000 cuando teníamos a todos estos superdirectores y nadie los pelaba. O sea, bueno, sí se veía lo que hacían, pero no era como de, oh, sí, los cineastas, sino era como de, pues tenemos estos vatos, ¿no? Pero ya están teniendo éxito, ya están en los Óscares y ahora es como de, ay, sí, mi pinche negro Iñárritu, ¿cómo no? Pues y por ejemplo, acabamos de ver con Diego Luna. Ajá. Diego Luna era considerado un naco. Un naquito así inútil, y de hecho pues todavía muchos lo llaman como un naquito. Y ahora que salió en Star Wars y va a salir en Scarface, ahora sí es como, ahora sí el actorazo, ¿no? Y otra cosa que me molesta un poco, por ejemplo, o sea, tenemos esta necesidad de validación de nuestras cosas, que por ejemplo cuando vinieron a hacer Spectre aquí, a grabarlo en el Zócalo, tuvimos que cerrar todo el puto centro histórico, tuvimos que llamar un chingo de extras, y ahora, maldita influencia cultural que ni siquiera nos corresponde, se armó un carnaval en nombre de James Bond, y ahora se hace ahí en el centro histórico, y es un carnaval hecho por James Bond, y está del nabo. Y además, espérame, la película de Spectre es una película pésima. Entonces acabamos de generar un momento o un objeto cultural de la nada solo para satisfacer a una audiencia británica en una película mierda. Y como contraste tenemos a cineastas mexicanos trabajando aquí, ni siquiera te digo recién salidos del cueco, o sea, te estoy hablando de Alfonso pinches Cuarón grabando en la Roma y lo andan madreando porque le quieren sacar varo por los permisos. ¿Dónde está el...? O sea, parece que nada más limpiamos la casa cuando llega el gringo. Y además es muy curioso, porque de hecho cuando se creó este carnaval, esto es real, y de hecho es muy chistoso, porque cuando se creó este carnaval, el secretario de Turismo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dijo que, y esto es real, de verdad, que teníamos que crear un desfile como el de James Bond, porque si no los extranjeros iban a llegar esperando que lo hubiera y se iban a confundir. Es real. Y que teníamos que crear una tradición para que los extranjeros no se sintieran confundidos al llegar a la Ciudad de México. Entonces pues tenemos ese complejo de inferioridad, y en cambio festejos mexicanos como más sinceros reciben mucha poca atención. Por ejemplo, también está esta situación, bueno, regresando un poco a lo del desfile, pasó algo muy chistoso, porque yo sí protesté muchísimo en cuanto a él. Yo no estoy 100% en contra, siento que puede ser, o sea, no lo niego por completo, pero de todos modos, ahorita que estoy viendo lo de Cuarón versus cuando vino el equipo de Spectre, pues sí se me hace como de, güey, o sea, tenemos a uno de los a Sam Mendes, es el director de Spectre. Tenemos a uno de los mejores pinches directores de nuestra generación y está pidiendo un permiso para filmar, es que en el centro histórico, la Narvarte, o sea, la colonia Narvarte, y no se lo están dando, o se lo dieron a regañadientes. En cambio, pues le ponemos el tapete a Sam Mendes y le fundamos un desfile. ¿Por qué? O sea, y Sam Mendes es un director mucho, y ni siquiera, o sea, objetivamente casi, mucho, muy inferior a Alfonso Cuarón. No, y por ejemplo, yo lo que iba es que yo, cuando en cierto momento cuando critiqué esto, muchos dijeron, no, es que es una manera de acercar a la gente a la cultura. Yo veía gente con máscaras de Frida Kahlo.
Ajá, Y entonces ¿qué cultura? fue Nosotros no la hicimos. Fue muy gracioso porque realmente yo pienso en Frida Kahlo viendo este tipo de situaciones y creo que se debe estar revolcando en su tumba. Sí. O sea, el hecho de que se tome esta situación y el hecho de que se crea que este es un acercamiento a la cultura, pues es falso. La cultura se transforma, pero tenemos que ser conscientes. Este tipo de situaciones es bastante estúpida. Porque por otro lado, y como yo decía, el problema es que se está diciendo, oh, sí, estamos ayudando a la cultura mexicana, estamos poniéndole el nombre, y de repente vas a la Merced, a ciertas iglesias de la Merced, a ciertos lugares en el centro histórico, y se están cayendo a pedazos, ¿no? Que, hablando del centro histórico, de hecho, quería decir algo muy interesante. En México existe algo que es algo incluso mundialmente famoso, que es el barrio de Tepito. Ajá. Y regresando a este tema de la apropiación cultural. El barrio de Tepito es uno de los lugares como más emblemáticos de la ciudad. Uno, porque entras y te asaltan. Uno. Espera, ahí viene. Hola, ¿gustan cigarros, papá, chicos? No, gracias. Espera, es que ya no me acuerdo lo que iba a decir. En el barrio de Tepito, número 1, te asaltan. Número 2. No, ya sé de la apropiación. Esta situación con el barrio de Tepito, corte. Y hablando de la Ciudad de México, tenemos esta situación con algo que es mundialmente famoso, que es el barrio de Tepito. El barrio de Tepito es uno de los más antiguos de la ciudad. Es uno de los lugares donde hay capilla. Se podría decir que existía desde los aztecas, o sea. Es súper antiguo. Y el hecho es que hasta cierto momento se consideraba un lugar súper naco. Digo, aparte de que tú sabes que es el lugar donde encuentras todas estas situaciones como de ilegales. Piratería, por así decirlo. Todo lo que no es legal vender, ahí lo encuentras. Pero esta situación también habla de la cultura que se está perdiendo, porque realmente estamos hablando de un lugar donde hay cosas mexicanas muy antiguas. Hay una tienda de juguetes que es un lugar donde realmente se venden juguetes desde el siglo XVIII. Una de las vecindades más antiguas que existe, la vecindad más antigua de la Ciudad de México, está dentro de Tepito. Y hay una situación muy importante porque todo este desprecio que tenemos a estos lugares tiene que ver mucho con ese desprecio que tenemos también a ese tipo de culturas, a lo que realmente vivimos, al mexicano real. Y ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿A qué vamos? ¿Por qué hay este desprecio? ¿Por qué cuando intentamos desarrollar algo que tiene que ver mucho con el mexicano real, el mexicano de la Ciudad de México, o el mexicano de provincia, o el mexicano de algo real, no el mexicano como construido? Ajá. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se cree esto? ¿Por qué hay este desprecio? Pues yo diría que se debe mucho, o sea, ni siquiera es como la percepción que recibimos desde otras partes de la cultura. Yo creo que desde otras partes del planeta. Yo creo que se debe a este sentimiento que, bueno, nosotros aquí en México lo llamamos malinchismo. ¿Por qué le llamas malinchismo? Proviene de Malinche, que era una mujer indígena que se emparejó con Hernán Cortés, que Hernán Cortés es el conquistador de México. Y entonces esta mujer siempre se le ha llamado como traidora de la patria. Ahora, independientemente de lo que haya hecho Malinche o Malintzin, se usa este término para referirse a todos aquellos que como que le tiran mucho al país y ni siquiera es por razones como muy lógicas. Por ejemplo, ahorita que estaba pensando en lo de Spectre, estaba acordándome que el propio Sam Mendes no quería usar el centro histórico. Él no quería un desfile de Día de Muertos. Ni siquiera quería tomar la escena que acabó tomando. Él, cuando vino aquí al DF, ahora Ciudad de México, y habló con la gente, decía, no, es que yo quiero que vaya a matar a un narco y esto acabe en un ring de la AAA. Y así de tonto y así de estúpido, pero es James Bond, entonces se vale. Pero lo que pasó fue como de,
cuates. No quisieron. ¿Qué? ¿Qué trajo Chucho o ese güey? ¿A dónde? ¿Cuál? ¿A dónde? No, aquí que me refiero que tienen mamás amigos. Los que dan los permisos, los secretarios de turismo dijeron, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque es que las luchas son como naquitas. Y un narco no, porque nos deja mal a nosotros. Entonces, pues, ese es un caso clarísimo de malinchismo, de que incluso el extranjero vino aquí con ganas de hacer algo que reflejara la identidad nacional. O sea, las luchas es algo que debería darnos como mucho orgullo como mexicanos. Es una forma de entretenimiento que nació aquí y que se permeó aquí y que tiene muchas idiosincrasias hermosas aquí. O sea, no soy fan de las luchas, pero hasta uno puede reconocerlo. Y en vez de eso, se está glorificando la WWE y pinche John Cena, cuando aquí tenemos una industria luchística, pues, superior, incluso podría decirse. Pero bueno, dejando de lado eso, pues, bueno, no dejando de lado, teniendo eso, incluso un extranjero pudo ver eso en nosotros y nosotros incluso dijimos, ay, no, eso es muy naco. Entonces sí, yo creo que viene mucho con la identidad del mexicano, o sea. Que hablando de luchas y películas extranjeras, creo que una película que retrata muy bien, o sea, se me hace una muy buena película en ese sentido de retratar fuera del estereotipo esta situación es Nacho Libre. Que digo, o sea, sé que es una película extranjera, pero hablando de ese tipo de situaciones, es muy interesante cómo se pudo trabajar con esos aspectos. Y debo decir que también el sentido es que debo decir que también hay por otra parte una serie de sentido muy de retomar estas situaciones. ¿A qué me refiero? O sea, hay una también como una contestación a estas situaciones por personajes que se identifican completamente como nacos, como gente popular. Un ejemplo que estaba pensando, por ejemplo, una película que se llama Naco es Chido, así se tituló, donde viene la historia de Botellita Jerez y donde se está retomando toda esta idea de lo naco, de lo vulgar, pero como parte de un orgullo y de una realmente identidad. Que una de las primeras personas que lo hizo falsamente fue Alex Lora con el Tri. Tal vez muchos crean que este tipo de música no tiene un valor, pero lo importante de todos estos personajes como Alex Lora es que son los primeros músicos de rock que realmente estaban creando algo, porque todo lo que se hacía de rock antes... ¿Rodrigo? Ajá, bueno, sí, pero me refiero a que entre Rodrigo, la revolución de Emiliano Zapata, el Tri, fueron como de los primeros movimientos que realmente empezaron a crear cosas nuevas. Porque antes de eso, Guzmán, Angélica María, todos ellos lo único que hacían era cantar las mismas canciones que estaban de moda en Estados Unidos, que estaban de moda en Europa, pero hablarlas en español. Entonces fueron los primeros lugares donde se empezaba a crear algo diferente. Puede que te guste o no la música, pero no puedes quitarle como su valor dentro de la cultura. No puedes quitarle esa idea. Ajá, eso es algo que tenemos que dejar muy claro. O sea, hay cosas de la cultura mexicana que no nos gustan, como en un nivel de gusto personal. Por ejemplo, ya dije, no me gustan las luchas, no me gusta mucho el Tri, por ejemplo. La cumbia me gusta, pero no es como algo que escucharía en mis ratos libres. A veces sí. Está sabroso. Pero por eso no importa, ¿no? O sea, lo importante no es que te guste, sino de que lo puedas identificar como parte de tu identidad nacional. O sea, hacerte el gringuito blanquito y negar el color de tu piel y estar mamando que solo escuchas Queen no le estás haciendo nada a nadie, honestamente. Nada más estás renegando y le estás negando tu posibilidad de
de aprender y entender cosas sobre tu país que pueden ser muy valiosas y que pueden alimentar tu identidad de una manera muy interesante. O sea, por ejemplo, sobre esto de los rockeritos que solo escuchan Queen, esta banda que es muy, muy decorosa, o sea, es muy, muy divertida, que se llama Tropical Forever. Y lo que hacen es que toman canciones clásicas del rock, así, no sé, canciones de The Outfield, canciones de Queen, Under Pressure, por ejemplo. No Flashdance, ¿cómo se llama? Maniac. Toman todas estas canciones y pues tal como lo dice el título, las tropicalizan, es decir, o sea, le añaden como elementos de la cumbia, de la salsa, un poquito de electrónica, como para intentar pues tanto mexicanizarlas como burlarlas y por otro lado tributarlas. O sea, es una labor de respeto y al mismo tiempo de como un tributo. Y uno pensaría, pues está padre, ¿no? Y además son muy mexicanas, o sea, te hablan de una identidad muy mexicana, los temas son muy mexicanos, toda la onda es muy, muy mexa y es muy interesante. Entonces cuando se le presentan estos al mexicano intelectualoide promedio, empieza, ay no, qué asco, ya cagaron la canción, mírale, ya le pusieron mexicano a la canción. Y ahí viene el pinche malinchismo de que solo porque es mexicano, entonces ya no tiene como el mismo valor que tendría pinches de Outfield, que es una banda aburridísima, lo siento. Lo cual es muy curioso porque de hecho Tropical Forever ha tenido un cierto impacto desde el punto de vista como intelectual. Porque, bueno, uno de los conciertos que dio fue en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes. Pero la situación es esta, que mucha de la verdadera como intento de realmente seguir estas situaciones como muy culturales viene mucho de la cultura, de la alta cultura, de lo que nosotros entre comillas consideramos alta cultura. Ajá, de la imposición de la alta cultura. Monsiváis, que es uno de los intelectuales más importantes de México, de nuestra época, es una de las personas que más se retomó esta situación de tomar los aspectos mexicanos como parte de un valor real. Ajá. De tomar todas estas situaciones. Elena Poniatowska, que ni siquiera es mexicana, bueno, o sea, su origen no es mexicano, también es una persona que es muy, muy fan de estas situaciones. Entonces, es muy gracioso que la alta cultura en su desarrollo ha retomado mucho este tipo de situaciones como parte de su desarrollo cultural, intelectual y artístico. Y es lo que hizo Frida Kahlo en su tiempo, y es lo que hizo Diego Rivera en su tiempo, y Siqueiros, hizo Siqueiros en su tiempo, o por ejemplo, y todos estos personajes. Por ejemplo, lo cual es muy interesante porque ellos están retomando esto, pero volvemos a lo mismo. Ya me puse de malas porque bueno, es una canción, pero alguien me interrumpió. te interrumpieron, qué padre. Que cuando estas personas, estos artistas lo hicieron en su momento, consideraban que era una locura, consideraban que era una estupidez, consideraban que estaban locos, como Frida Kahlo, como todos estos artistas. Pero después de que mueren, después de que se convierten en personajes importantes, de repente ya es guau, o sea, sí, eso sí estaba bien. O sea, wow, sí, Mexa Forever. Y es lo que vuelve a suceder. Se vuelve a tomar, se vuelve a idealizar y se vuelve a dejar de lado la real cultura mexicana. Ya hay que ir cerrando, ¿no? Yo creo que ya con eso tenemos un buen programa. No estoy de acuerdo. ¿Qué quieres? No sé, es que no me gustó. No estoy... No lo podemos grabar. Ya lo sé, pero... ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? Es que el problema es que, siento que estamos hablando solamente de México y yo trataba de... Digo, sí sé que lo que más conocemos es México, el valor de lo naco mexicano. Ajá. Pero sí quería hablar mucho de estas cosas y creo que... ¿Cómo que de qué cosas dices estas permanencias que andas? Espera, déjame terminar. Y creo que como que... No sé, no hubo realmente una construcción de algo. Solamente estaban diciendo que
Ok, ¿cómo qué quieres construir? O sea, yo lo que quería llegar era como, o sea, de ir de el invalor del onaco, o sea, de por qué está invalorado, a las razones reales de por qué es valioso. Y bueno, esa sería la conclusión. ¿Cuál, o sea, por qué es valioso? No nada más porque, oye, está chido, o porque, sino, o porque, o es que estamos llegando sino porque está chido. ¿Cuáles son las razones? ¿Puedo conectar eso si quieres ahorita? ¿Qué fue lo último que se dijo? Que se considera que en cuanto mueren o en cuanto quedan como un legado se vuelven, se idealizan y ya no es cultura. Y bueno, que siento que es un error, porque muchos de estos elementos están ocurriendo ahora y hay que prestarles atención, no solo porque valen la pena, sino también porque son un reflejo muy, muy interesante de quién es la gente y cómo esto puede funcionar. Por ejemplo, digo, no fue algo que se hizo aquí en México, pero es una teoría universal. Krakauer, digo, ya lo he hablado millones de veces porque amo este libro, pero Krakauer toma el cine alemán y lo toma como una interpretación de su gente durante la Alemania fascista, y entonces ves unas representaciones muy interesantes de lo que podría ser. Y nosotros también, o sea, llevamos hablando de muchos elementos sociales, de muchos elementos como históricos de lo que nos ha pasado con lo de los hijos de la chingada y todo eso, pero si los conectas todos y conectas como la sociedad con la cultura de la que estamos hablando, puedes darte cuenta de que en nuestra cultura está el reflejo auténtico del mexicano, y no me refiero a el acero apretado y el bridón, sino porque no somos guerreros para nada. No, y aparte... No, espera, todavía no acabo. Sino realmente podemos ver al mexicano sino realmente podemos ver al mexicano, el que es muy espiritual, el que es muy, digo, yo no soy espiritual, pero bueno, al que es como muy aguerrido, pero no en el sentido de bélico, sino aguerrido en el sentido de luchón, de insistente. Podemos ver al mexicano que es diverso, al mexicano que tiene como este asunto de familia muy interesante, porque tenemos al macho mexicano, la madre mexicana, y tenemos como familias alternativas desde hace siglos, y lo vemos permeado en la verdadera cultura mexicana, lo vemos en nuestra música, lo vemos en nuestras diferentes expresiones. Por ejemplo, la lotería mexicana, que es una cosa como muy interesante. Es para los que no sepan, es como el bingo, pero con ilustraciones, y en esas ilustraciones ves reflejos de la cultura popular tal y como es. O sea, lo puedes ver, por ejemplo, en el santo, que ahí tenemos como nuestro ejemplo del gran macho superior, y no estamos hablando de un gran guerrero, pero no estamos hablando de alguien estilo Superman, sino personas con fallas o con ciertas ideas diversas. Lo vemos incluso en el cine como más populachero, estilo del Vampirote por 8, que nos hablaba de un momento cultural real. Te digo, no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero realmente esto nos está hablando, y nosotros como mexicanos, como los hijos de la chingada apenados que somos, estamos huyéndole a estas expresiones que son nuestro verdadero espejo. Y yo creo que tiene mucho que ver también en el sentido, ya hablando fuera de México, porque todo el tiempo se ha hecho. O sea, Mozart en su momento lo hizo hablando, por ejemplo, quitándole esta idea de elitización de la ópera, que solo tenía que ser en italiano, haciendo óperas entonces en alemán, Sibelius haciendo obras que estaban muy basadas en la música popular de Finlandia. En Estados Unidos, John Adams está un ejemplo muy que me parece muy interesante. John Adams es un músico académico de Estados Unidos. Y la carta mágica cada vez que te quieran decir que la música clásica solo es para intelectuales. ¿Recomendación? Me encanta, bueno. Busquen la serie de John Adams que se llama Grand Pianola Music, su álbum. ¿Te gusta la música clásica o no? Esa madre es mágica. John Adams me parece muy interesante, porque John Adams en algún momento dice, es que yo no encuentro la diferenciación, y ese creo que es un gran valor.
no encuentro la diferenciación porque yo escuchaba al mismo tiempo que Mozart o Wagner o todas estas expresiones, escuchaba Duke Ellington, escuchaba los Beatles, escuchaba todas estas situaciones, para mí eran lo mismo. Y cuando escuchas su música, él tiene una orquesta y hay un guitarrista. Entonces es una creación, porque esa es la otra situación, que nosotros creemos que la cultura, que el arte, que todas estas situaciones son como cosas que están dedicadas exclusivamente a crearse en trascendencia, y eso no es cierto. Como por ejemplo está este músico, ¿cómo se llama? El de Mambo. Pérez Prado. Está Pérez Prado, que ahorita tiene como esta onda, esta apreciación académica de sí, el gran Pérez Prado, pero era música de cámara para bailar. Exacto, eran bandas para bailar. Y todo el tiempo se ha construido así. El problema es que tenemos que encontrar una persona que realmente nos los diga. José Revuelta es lo mismo. José Revueltas, bueno, en realidad todos los hermanos Revueltas, ¿no? En realidad todos los hermanos Revueltas son como una realmente exponer situaciones mexicanas dentro del arte, pero hasta que no son tomados como parte de la academia, no son valorados. Ajá, o por ejemplo, Márquez, que es otro músico actual mexicano, creó en los 90s los danzones. Uno de los más famosos es el danzón número 2. Esta idea es porque el danzón es una música popular, pero él creó danzones específicamente para representar esto. Y el problema es que con el tiempo se van realmente idealizando, no es que sean trascendentes. Entonces yo creo que tenemos que empezar a analizar cuáles son los valores de cada una de las situaciones que vemos. Ajá. Me gusta mucho una serie que se llama Crónica de Castas. Crónica de Castas es una serie acerca del DF. Hablo mucho del DF porque es el lugar donde crecí, ¿no? O sea, es un lugar que conocemos muy bien. O sea, hay otros ejemplos y yo creo que valdría la pena hacer como una secuela a este podcast, así con ideas más mundiales sobre el valor del onaco, porque siento que hay mucho que podamos sacar ahí, como la gran diferencia entre los populares y los academicistas, que digo es parte de nuestra gran narrativa, pero bueno. Pero por ejemplo, en el caso de Crónica de Castas, lo que me gusta es que realmente es una representación no estereotípica de las cosas, porque están los personajes que representan a la ciudad, pero no son estereotipados. Por ejemplo, uno de los episodios son episodios que se pueden ver seguidos o se pueden ver cada uno por separado. Habla mucho de, por ejemplo, habla sobre un transexual en la Ciudad de México. Y sí, o sea, es un transexual como vemos un transexual que está en Tepito, un transexual que es un hombre, que es una vestida, pero es un transexual digno, es un transexual que no está, ¡ay, soy una loca! O sea, no, es un transexual digno. Que digo, también vale la pena la existencia de las que son como... Ok, ¿tenemos tiempo? Todavía tenemos 15 minutos. Es como todas, o sea, sí se está tomando, se me hace una serie de gran valor, porque sí se están tomando los personajes que existen dentro de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo son reales, son situaciones que sí están sucediendo. Estamos hablando de una familia sin padre, por ejemplo. Estamos hablando de este transexual que vive en Tepito y que pues tiene peluca y todo esto. Estamos hablando del taxista, estamos hablando de toda esta sociedad, toda esta sociedad que es real, pero que no es estereotípica como un programa de comedia donde sí es un gay, entonces está loca. Es una loca, no, o sea, es una dignificación, y por eso me encanta, porque ese es el problema, que hay que dignificarlo, que son cosas que valen la pena, que son cosas que hay que analizarlas, que cuando escuchamos una orquesta de salsa vamos a oírla, que cuando escuchamos una banda de pueblo vamos a oírla, porque están representando realmente algo y están creando y están
desarrollando un sistema que es diferente al occidental, pero que sea diferente al occidental no significa que esté mal, no significa que no tenga mucho, que no esté bien trabajado, no significa que no tenga creatividad. O que no merezca ser observado. Ajá, y es muy interesante porque estos mismos elementos son retomados por otros artistas. Por ejemplo, digo, ya fuera un poco de México, Gotye, que es Australiano. Es australiano, pero que fue muy famoso por esta canción. 2011, la de Somebody That You Used to Know. Pues es muy interesante porque si se pone a escuchar el disco de Gotye, todos sus ritmos, sus rítmicas son latinos. De hecho, esa canción está basada en una obra latina brasileña. Se retoma, se replantea, se redescubre y se reelabora y se convierte en algo diferente, pero es la base, es algo muy importante y muy creativo. Uh-huh. Así que bueno, como lección con la que nos podemos quedar ya para darle conclusión al programa es que pues hay que creérnosla tantito, ¿no? O sea, tenemos una cultura muy hermosa, tenemos una cultura muy digna y muy merecedora de ser conversada, readaptada, tomada. O sea, si todo el mundo ya lo está haciendo allá afuera, porque pues todos estos artistas que vienen a México y se enamoran de México porque ven una cultura preciosa aquí, como Tina Modotti o como Eisenstein, y toda esta gente se enamoran de México, no se van y se convierten en grandes artistas mexicanos, o Lenora Carrington, por ejemplo. Y mientras nosotros aquí estamos como apenados, o sea, tenemos que empezar a abrazar nuestra cultura. Y no solo lo digo en México, o sea, todo el mundo debería empezar a abrazar su cultura popular, porque ahí hay una fuerza muy grande. Y ahí es donde yace, pues, la verdadera expresión de la identidad nacional. ¿Alguna otra que quieras decir, Ruth? Pues no, lo mismo. Ok, bueno, pues creo que con esto podemos cerrar esta edición de Popnography. El tema principal, bueno, iba a ser valor del naco, pero supongo que nos fuimos a nacos e identidad nacional. Espero les haya gustado, espero lo aprecien. Como frutas y verduras, les habla Enrique Urbán Y Ruth Pérez. Hasta luego. Ay, es que no sé por qué